Ya. Buenos días, estimados y estimadas. En este momento nos encontramos con el gerente general de la empresa Huascarán Asesores y Consultores SAC, con el señor Jorge Huarcaya Cabeza. A continuación nos va a explicar cómo empezó la historia de esta gran empresa. Adelante, por favor. Bueno, sí, buenos días con todos. La empresa Huascarán Asesores se fundó en 1 de junio del año 2013. Primero la fundé yo solo, ¿no? Solo con mi persona, y estuvimos desarrollando varios temas, tanto de seguridad y salud en el trabajo, certificaciones ISO, luego se involucraron mis hermanos, yo decidí tomar solamente la gerencia general y ya salí de la parte operativa, y luego se sumaron más asesores, ¿no? Y ahora solo son asesores externos, no tiene que ver mucho con mi familia, pero dentro de Boscarán no somos ni colegas, no somos ni amigos. Lo que sí somos una familia dentro de Boscarán, cada uno de sus integrantes. Ya. Y así es Gracias. como se fundó la empresa. Ujú. Ya, está bien. Le voy a hacer unas preguntas sobre el tema de auditoría administrativa. En primer lugar, quisiera saber, la empresa Huascarán, ¿a qué sector está enfocado? Nosotros estamos enfocados a las microempresas y a las medianas empresas. Las grandes empresas nos llaman ocasionalmente, ya que ellos tienen sus propios, han asimilado a los asesores, ¿no? Pero nosotros no queremos asimilar nuestras empresas, puesto queremos ser independientes. Más apostamos a las medianas, entre grandes y microempresas. Ya. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la metodología que aplica para la ejecución de una auditoría administrativa? Ya Bueno, sea tanto como servicio y como usted, ¿cómo se prepararía para una auditoría administrativa? Bueno, muy diferente, la auditoría administrativa, a diferencia de las auditorías financieras, es donde las financieras ya vemos los efectos, ¿no? Que puedan ocurrir, pero en cambio en las auditorías administrativas vemos las causas. ¿Por qué nos pasó esto en la financiera? Porque en la administrativa no se hicieron ciertas cosas. Nosotros simplemente preparamos la auditoría, establecemos parámetros para revisar, evaluamos y luego brindamos las recomendaciones para que se hagan el levantamiento de observación. Mm, Básicamente es elaborar un plan de auditoría, pasárselo al cliente o al área administrativa, ejecutar la auditoría, ¿no? Muy aparte de la apertura y los pasos que hay dentro de una auditoría, y finalmente brindar el informe y las recomendaciones de mejora. ya. ¿Y eso es como servicio o como empresa que se prepararía? Eso es como servicio, Ahí, pero como empresa, claro que es un poco más, no más sencillo, sino el proceso es no tan riguroso. Por ejemplo, el área administrativa, a diferencia del servicio, el servicio podemos ejecutarlo una vez al año, cada 3 meses. En cambio, la administrativa es constante, ¿no? No esperamos solo un momento para poder saber qué pasó en el trimestre o en el semestre o en el año, ¿no? Como se puede hacer una auditoría financiera. Nosotros semanalmente o cada 2 semanas, cuando se requiera, se hacen las auditorías administrativas. ya. Igual se piden constantemente informes y una vez al mes se revisa de manera general, ¿no? Es más continua. Okay. Es continuo, no esperar, lo que falla en muchas empresas es que esperan un mes, una fecha para hacer la auditoría administrativa y tal vez por el trajín del trabajo esa fecha nunca llegue. Es el tema por qué a veces se dilata, ¿no? La auditoría administrativa, nosotros la hemos dividido, digamos, y si revisamos, vamos a revisar 10 puntos o 15 o 20 puntos, esos 20 puntos lo dividimos en 5 semanal y se acabarían en 4 semanas, ¿no? Es constante. Claro que hay un vistazo general de todo lo que se ha marcado, pero normalmente es constante. Yeah. Otra de las preguntas es, ¿cuáles serían los pasos para una preparación de un proyecto de auditoría? O sea, los pasos establecidos que se sigue. Los pasos establecidos, tanto en el cliente podría ser, bueno, primero nos contratan, nosotros enviamos qué áreas tienen, quiénes están en esa área, generamos un plan de trabajo, ¿no? Donde especifican los responsables de área y a qué hora nos van a atender, ¿no? El responsable de área
debe coordinar una hora puntual y seria. No aceptamos que ir a la empresa y nos diga no tengo tiempo ahora, ¿no? Se supone que el encargado del área ya estableció y se comprometió en una hora. Entonces se respete ese horario, tal vez se le puede esperar unos 10 minutos, ¿no? Porque siempre ocurre un trajín en el trabajo, pero si se ha comprometido en esa hora, se tiene que ejecutar la auditoría en ese momento, ¿no? Eso con respecto a la parte externa, se envía un plan de auditoría, luego se ejecuta la evaluación y luego de la evaluación se prepara el informe, enviamos el informe y con las recomendaciones de mejora, ¿no? Es básicamente eso, simplemente es planear la auditoría, ejecutar la auditoría y brindar las recomendaciones de mejora. Y en la parte interna de la empresa, lo que hacemos es mandar un correo electrónico diciendo que tal fecha vamos a requerir hacer una pequeña auditoría, ¿no? De ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, un Excel de cotizaciones o una auditoría si se han enviado todas las propuestas, o si tienen todos los currículos vitae, o cómo están los nuevos proyectos, o cómo se ha ejecutado el reclutamiento, qué se va a hacer, cómo están los planes, y sobre todo, sea interno o externo, lo que revisa la auditoría de administración son los indicadores, ¿no? En base, ¿cómo vamos en esos indicadores? Es muy difícil hacer una auditoría en una empresa tanto interna como externa si no tienen indicadores, ¿no? En base a qué los vamos a medir, ¿no? Tal vez la auditoría sea como línea base, pero siempre va a servir de línea base mientras la empresa no cuente con indicadores. Tal vez la primera auditoría sirva de línea base y ahí se pueden plantear metas, indicadores, y en la segunda auditoría ya se debe evaluar sobre eso, ¿no? De nada sirve a un profesional ni a la empresa hacer auditorías constantemente y no saber cómo se ha avanzado en el proceso. Ah, ya. Entonces, básicamente son 4 pasos. Claro, nosotros lo tomamos primero, elaboramos el plan de auditoría, sería el paso número 1, ¿no? Luego la ejecución de la auditoría, elaboración del informe con las recomendaciones de mejora. En esos pasos lo dividimos. Ah, ya, ok. Y como dice, el primer paso es la planeación, ¿verdad? ¿Y cómo usted realiza la planeación de la auditoría? ¿En qué se basa o cómo lo realiza? Mira, la planeación de auditoría lo basamos en las áreas de la empresa. Por ejemplo, hay empresas que el gerente general es recursos humanos, es gerente comercial, ¿no? Y hay empresas en las que el gerente general solo es una imagen, ¿no? Y solo ve la parte financiera y ya tiene un área administrativa, un área comercial, ¿no? Entonces nosotros determinamos la planeación en base a las áreas, a la cantidad de personal y sobre todo los procesos. Es en base a procesos como exigen las normas. Porque si lo enfoco en base a personas, tal vez una persona se dedica a varios campos y el día de la auditoría nos confundimos en qué revisar lo que preguntar a esa persona. Simplemente es en base a procesos. Tal vez una persona se dedique a muchos procesos, ¿no? Y otra persona se dedique a un solo proceso. Depende de la exigencia de la empresa. Por ejemplo, hay empresas de ventas que el proceso comercial es fuerte, tendríamos que revisar procedimientos y manuales. Y hay empresas que la parte comercial a veces es inexistente o ínfima, ¿no? Y se dedica a otras áreas, ¿no? Más fuerte es la parte operativa, ¿no? Entonces, es en base a la empresa y a los procesos que están en ella. En base a eso, nosotros elaboramos el plan de auditoría. No podemos darle una auditoría de 2 horas a la parte comercial cuando la empresa solo tiene un cliente, porque hay empresas que sobreviven solamente con un cliente, por ejemplo, los proveedores de Claro, de Movistar o de Entel, solo tienen un cliente. Entonces, no podemos hacer una auditoría en la parte administrativa, en la parte comercial, dándole 1 hora de auditoría, cuando su parte comercial tal vez ni exista, porque ellos solamente fueron creados y su vida constante es según los trabajos que le da Claro o Entel, ¿no? Es así como uno tiene que determinar la cantidad de personal, la cantidad de procesos a lo cual se dedica cada personal y el tiempo estimado, ¿no? Hay auditorías que duran 1 hora, hay auditorías que duran un día, hay auditorías que duran 2 días, hasta 3 días hemos llegado a auditorías, depende de la cantidad de personal y la evaluación de la muestra. También hay que tener en cuenta, si es una empresa de 1,000 trabajadores, el muestreo que tomemos, por ejemplo, para evaluar perfiles de recursos humanos o cómo se ha realizado la contratación,
va a ser de unas 50, 70 personas, un 10 o 15 o 20% de muestra, ¿no? Hasta de 10 a 20% manejamos el muestreo, pero depende de la cantidad de personal y los procesos que existen en la empresa y también del rubro, porque el rubro es importante, porque a veces hay personas profesionales que lo tenemos en las empresas, perenne como administrativos, un jefe comercial, un jefe de producción, y hay otras empresas en que los jefes, tal vez me he encontrado empresas que todo reporte es manual y no los encuentras en oficina, los encuentras perenne en campo, ¿no? Hay que también entender la actividad de la empresa. No podemos decir tantas personas, tantos procesos y ejecuto mi plan. Hay que decir tantas personas, tantos procesos y, y a qué se dedica la empresa. Es por eso que nosotros primero realizamos un diagnóstico base de la empresa y en base a eso podemos ejecutar la auditoría, ¿no? Existen muchos conocimientos, libros, ¿no? Pero el tema es todos esos conocimientos traerlo al campo, ¿no? Porque tal vez podemos tener muchos manuales de auditorías, pero si lo quieres usar en la realidad, te lleva con la sorpresa que no es así, no te vas a encontrar al jefe de operaciones sentado en el escritorio que te va a atender, él está en campo. Y hay empresas también que, más las medianas y las pequeñas, que los procesos son escritos y él normalmente está escribiendo en campo. Algunos no usan computadoras, ¿no? Esos son más la metalmecánica, por ejemplo, o son las empresas que ejecutan construcción de habilitación para la construcción. Por ejemplo, hay vigas ya hechas, hay postes, ¿no? Y hay ciertos, depende de la magnitud de la empresa, los procesos, el rubro. Entonces, por la experiencia uno ya sabe a qué te enfrentas, dónde está ubicada, cómo se va a hacer la auditoría, dependiendo de los puntos que te he detallado, ¿no? En realidad, no existe una receta, para mí al menos, no existe una receta. Sí existen pasos generales, sí, pero una receta lo ubicamos, hay para cada empresa y para cada rubro. O sea, según cada empresa, ustedes buscan los pasos. Claro, porque me he encontrado con auditores tanto de finanzas o auditores ISO que vienen con su plan de auditoría hecho en gabinete, sin investigar qué es la empresa, y cuando vienen y dicen el jefe de producción está, en ese momento no está, o no se encuentra, pero se comprometió, pero no te va a estar esperando toda la mañana, ¿no? Algunas auditorías deben ser ejecutadas